29 de diciembre del Evangelio según San Lucas. Cuando se cumplieron los días de la purificación según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. Y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel. Y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo, y cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo acostumbrado según la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: «Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel». Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: «Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, y será como un signo de contradicción, y a ti misma una espada te traspasará el alma, para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones». Palabra del Señor. En el libro del Éxodo, donde se nos narra la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, se cuenta cómo, antes de iniciarse este éxodo, Dios castigó al pueblo de Egipto con algunas plagas. Y concretamente, la última de ellas fue la muerte de los primogénitos de Egipto. Lo tenéis en el capítulo 13 del libro del Éxodo. Todos los primogénitos de las familias egipcias murieron al paso del ángel exterminador. Pero los primogénitos de Israel salvaron la vida, y la salvaron porque, marcadas las jambas de sus puertas con la sangre de un cordero, ese ángel exterminador pasó por aquellos hogares dejando intactos a aquellos niños. Desde entonces los israelitas tienen muy presente que además de que todo lo que hay en la naturaleza nos viene de Dios, las plantas, los animales, los amaneceres y atardeceres, tantos regalos que Dios nos da, nuestra propia vida y la vida de nuestros descendientes es también un regalo de Dios. Podrían haber muerto aquellos primogénitos junto con los de los egipcios, pero salvaron la vida. Y entendieron los israelitas que eso fue por misericordia de Dios, porque probablemente había israelitas que no eran tan buenos como los egipcios, o egipcios que eran mucho mejores que algunos israelitas. Si están vivos nuestros hijos, pensaban aquellos israelitas, es gracias a Dios. Y por eso, a partir de ese momento, como aparece en el libro del Levítico, en el capítulo 12, cada vez que un matrimonio tenía un hijo, el primogénito, se lo presentaban a Dios. No es que lo ofrecieran como sacrificio, eso se hacía con los primogénitos de los animales o con las primicias de las cosechas, pero sí se presentaba al templo. Se le daba gracias a Dios por él y en su lugar se le ofrecía a Dios el sacrificio de un cordero. No se sacrificaba al niño, pero sí a un cordero en lugar de ese niño, y ese niño después volvía a casa. Solamente las familias más pobres, para las que comprar un cordero era en realidad un gasto muy cuantioso, cambiaban ese cordero por un par de tórtolas o 2 pichones, que son mucho más pequeñas y mucho más baratas. Eso es lo que nos decía hoy el Evangelio que hicieron María y José cuando nació el niño Jesús. Se presentaron en el templo y ofrecieron, en rescate por ese niño, el sacrificio de un par de tórtolas o 2 pichones. Cualquiera de nosotros comprende que la vida de un bebé vale infinitamente más que un par de tórtolas o 2 pichones, que la vida humana tiene mucho más valor que un par de pajarillos. Pero aquel símbolo era de alguna forma un obsequio con el que querían darle gracias a Dios y rescatar a ese niño. Darle gracias a Dios por el nacimiento de ese hijo y darle gracias a Dios porque conservara la vida. La ofrenda de estos animalillos era solamente
simbólica. Era de alguna forma como un gesto, como un detalle para con Dios de gratitud y de agradecimiento. Y me parece que esto nos sirve también a nosotros. Cuando reconocemos que Dios es Dios, cuando le damos al Señor la primacía en nuestra vida, es muy común que le queramos ofrecer detalles de afecto y de amor, detalles con los que le expresamos que creemos en Él y que al mismo tiempo reconocemos su soberanía. Ninguno de esos sacrificios o detalles que le ofrecemos a Dios tiene un valor inmenso. No, como un par de tórtolas, como 2 pichones, son solamente un símbolo, un gesto, pero muy elocuente y muy valioso. Por ejemplo, cuando una persona al salir de casa o al empezar a trabajar hace la señal de la cruz, eso es solamente un símbolo, un gesto. No es que tenga un valor extraordinario, pero le sirve interiormente para darle gracias a Dios por tener trabajo o porque puede salir de casa. O cuando bendecimos la mesa antes de comer y le damos gracias a Dios por unos segundos, porque no tardamos más, es también un gesto, un símbolo muy sencillo pero muy elocuente. O cuando renunciamos a alguna cosa, o cuando después de cobrar damos una limosna, o cuando una persona se levanta un poco antes por la mañana para hacer su oración o su lectura espiritual. Son pequeños gestos, pero que dan valor a toda nuestra jornada y hacen que tenga un carácter sagrado. Así hicieron la Virgen y San José cuando al presentar al niño Jesús ofrecieron un par de tórtolas o 2 pichones. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.